Hola, tenemos esta grabación, queremos compartir con ustedes agradecimientos, muchos agradecimientos a las personas que están compartiendo estas grabaciones y a los que están suscritos también muchos agradecimientos y estarles respondiendo a las inquietudes o preguntas que tengan que yo les pueda humildemente responder, pero para que ustedes compartan, se suscriban en estas grabaciones. Esa grabación que tenemos es muy importante porque nos va a ayudar a ubicarnos. O sea, la intención que tengo con ustedes es que nos ubiquemos, sean amigos de la comunidad, sean grupos, sean personas que nos estén viendo por primera vez de varios países. Muchísimas gracias. Aquí pues desde los hermanos en Colombia como sacerdote. Vamos a comenzar con el tema. Y es este. Siento que o somos católicos verdaderos o culpables de su daño. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar en que somos católicos porque estamos bautizados. Tenemos que pensar es, si somos católicos, entonces cuál es nuestra raíz, cuáles son nuestras fuentes. Conocemos un poco nuestros países, pero desconocemos lo más importante que es la comunidad de fe de donde venimos, desde Jesús, Mateo 16, 18, hasta el día de hoy. Entonces somos una comunidad que ya no es un país con fronteras, sino que somos, Jesús dice en Mateo 28, vayan por el mundo entero. Entonces, sin fronteras. Esto no es un país, somos una comunidad católica de toda la vida, que es lo más bonito. Entonces pasamos y Mateo 12, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces todos somos hermanos en Cristo. Hay que irnos quitando de la cabeza que solamente yo soy colombiano, tú eres mexicano, mexicana, tú eres americano, tú eres de aquí, eres de allá. Aquí lo que nos interesa saber, ir aprendiendo sobre la realidad de lo que somos nosotros. Entonces vamos a defender no el país, aunque debemos apoyar nuestro país, sino a defender las raíces cristianas y católicas desde el año 107 con un obispo llamado San Ignacio Mártir, que dijo que la iglesia es católica. Eso ya lo hemos también dicho en algunas grabaciones. Entonces, ¿somos católicos verdaderos o culpables de su daño? O como dice Isaías 24, del desastre. Entonces, ¿qué nos vamos a retomar? A Eclesiástico capítulo 15, versículo 15. Eclesiástico capítulo 15, versículo 15. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte. Lo que prefieras, cada cual se le dará. Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y todo lo ve. Esa palabra nos invita, también está en Sofonías 2, Isaías 24, estamos hablando de una temática que es el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, y cumplir esa unidad con Dios. Entonces, dentro de esta línea de somos católicos verdaderos, debemos darnos cuenta la urgencia que tenemos nosotros de cumplir esos mandamientos y en tanto el pueblo de Israel como las demás denominaciones, como los católicos, y en los católicos vamos a cumplir los sacramentos. Entonces, hay diferentes formas de ver lo que está pasando ahora. Entonces, los católicos nos hemos dejado llevar
por el mundo, o decimos el mundanismo, el modernismo, el consumismo, los vicios, la negación de Dios, las teorías como conspirativas que dicen que venimos del mico. Hay otras teorías actuales que están diciendo que venimos de los extraterrestres y hay otras teorías que venimos de la nada, que hubo una gran explosión y que todos aparecimos como de la nada. Eso nos lleva a meditar entonces, esto es una contaminación que hay en la iglesia. Incluso la iglesia en ese momentico está muy contaminada. Hace mucho tiempo la iglesia está contaminada porque nos dice que tenemos que escuchar al mundo y abrirnos al mundo. Eso es cierto, Mateo 28, ir por el mundo, o sea, ir por el mundo a predicar el evangelio, a hacerle caso a Jesús. Vayan por el mundo, bauticen, sanen, liberen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los católicos nos echamos la cruz, que ya lo hemos predicado también en una grabación que ha sido muy, muy vista, que la cruz no es maldita, es maldito el hombre que cuelga en la cruz, que es Jesús para nosotros. Entonces, es ir al mundo, no a escuchar al mundo, sino a evangelizar. Y Jesús nos dice que tenemos que llevar esta buena nueva. Entonces, por esas grabaciones es en ese punto. Entonces, el mundo nos ha contaminado. Y el mundo no quiere, y nosotros no queremos darnos cuenta de eso, sino que nos estamos aliando con el mundo. Y diciendo y haciendo cosas que no son correctas. En San Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ¿quién es el príncipe de este mundo? Pues es Satanás. Eso ya no se predica. No se predica ¿por qué? Porque las personas no saben quién es Satanás. Lo han escuchado, pero dicen que no existe. Que no existe Satanás. Que eso ya está superado. Que fue un invento de la época medieval. De la cacería de brujas. De que son, que el estudio científico bíblico ya no corresponde a los parámetros de hoy. Entonces muchos obispos, sin atacarlos, respetando a los obispos, pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con decir que ya todo está superado. Eso no es así, no debe ser así. No está por la psicología y por la ciencia. Entonces insisten en que todo está superado y hablan de esa superación para poder cambiar las cosas. Ese cambio en las cosas y que tenemos que estar con el mundo y escuchar el mundo, ahí viene la contaminación. Entonces la contaminación está, que el mundo está infestado por esa lucha espiritual de Efesios 6:10, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra legiones y dominaciones. Entonces, ir al mundo, escuchar el mundo sin estar preparados, ahí es donde nosotros no tenemos la armadura de Dios. Las armas de Dios son el Evangelio. Entonces vamos a predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Predicar, anunciar, denunciar la palabra de Dios, el anuncio evangélico. Si vamos al mundo sin las armas, a escuchar al mundo sin las armas, vamos a caer, como decía un predicador, en los 40 días de Jesús en el desierto, Satanás se le presenta a Jesús, o sea, Satanás se le presenta a Dios y le dice, si me adoras, si Satanás se le presenta a Dios a decirle que si lo adoraba, le daría todos los reinos. Eso es lo que está pasando ahora. Si nosotros que no somos Dios, no podemos vencer a Satanás. Satanás tiene mucho poder. Entonces, ese es el peligro de lo que está pasando en este momentico en la iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia? En los fieles en general, no van a misa, no se confiesan, no, no oran, no rezan un santo rosario, ni tampoco hacen o realizan obras de misericordia, que son las 14
obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales que nos enseña la iglesia. Entonces, y no nos va a suceder lo que ya hemos predicado de pronto, creo, en alguna grabación, en Isaías 58. No brotará de nosotros la luz porque no hemos sido compasivos. Entonces, ante todo, para enfrentar el mundo, tenemos que estar con las armas y con la palabra de Dios, que es en lo que estamos en este momento. ¿Qué peligros tenemos? El no escuchar la palabra como tal, con la base católica, la doctrina, el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica de siempre. No escuchar a los padres de la Iglesia, los padres del desierto. Eso es antiguo, los primeros siglos, estamos hablando. Los monjes. Entonces, y más. Entonces, si no tenemos todas esas bases y nos vamos sin las armas, sin la doctrina, sin el catecismo, sin la historia, sin la tradición, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser destruidos. Entonces, en ese momento la iglesia pareciera que soltara todas las armas que tenemos, toda la fuerza que se nos ha dado, todo el poder de Dios a enfrentarnos con Goliat. ¿Cómo lo vamos a enfrentar con Goliat o con los monstruos que son todas estas blasfemias, herejías, toda la maldad, la mentira que hay contra la Iglesia Católica? Entonces tenemos que ir armados con esto, todo lo que Jesús nos ha enseñado en Efesios 6:10 con San Pablo. La contaminación es la influencia de todo tipo, o sea, todo está contaminado. Yo lo predico mucho en la parroquia, todo está contaminado, la música, la cultura, está toda la moda, todo, la publicidad, todo está completamente contaminado buscando el Dios dinero. Entonces todo es el dinero, la fama, las apariencias. He escuchado en estos días acerca de cómo la generación de jóvenes están ya influenciados, ya no por ser médicos, doctores, ingenieros, ni nada de eso, sino por ser influencer, youtuber y toda esa situación para conseguir dinero. Entonces se están convirtiendo en quieren ser famosos para tener dinero. ¿En dónde están las vocaciones? Vocaciones a la vida, vocaciones a los oficios, a la construcción de la mente, sino simplemente a ser ricos y famosos. Eso es muy peligroso, que Satanás le ofreció eso a Jesús y los jóvenes de hoy ya no quieren ser lo que antaño querían ser. Esa es una realidad que estamos viviendo ahora, muy complicada. Entonces, el Dios dinero, ahí está la humanidad en este momento, con los medios tecnológicos. Confusión. Decir, la iglesia está pasando la confusión, decir cosas correctas y cosas incorrectas, que es también la humanidad. Entonces, dentro de la iglesia está, repito, la contaminación y está la confusión. Decir cosas correctas y cosas incorrectas. Por ejemplo, correcta, todos somos hijos de Dios. Decimos sí, pero no todos hacen la voluntad del Padre. Entonces, eso no se dice, solamente se dice lo que es correcto. No se, lo que no hacen, lo que no se dice es hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 12. Los hombres se han ido alejando de Dios y hacen su voluntad. Entonces, el mundo como tal ya no está bajo lo teocéntrico, sino lo antropocéntrico, que significa ya hace más de 300 años. La humanidad ya perdió el rumbo. Entonces, sí, con esa pérdida de rumbo ya quieren arrastrar a la iglesia. La iglesia en los últimos años se ha ido aliando, hace alianzas con grupos y con gobiernos para poder estar todos unidos, para poder que seamos, estar en el mismo lugar y que no excluir a nadie. El no excluir a nadie y ser cercanos a todos y no ser jueces de nadie implica que cada cual pueda hacer lo que quiera. Entonces, como dice el cardenal Pell,
el tema del sínodo es delicado. Repito, no estamos atacando el sínodo, sino que decimos que cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es conocer la voluntad de Dios frente a la palabra de Dios misma? Y las conclusiones que se están sacando o gestando del sínodo ya son previsibles. O sea, es un sínodo con demasiada organización, pero ¿cuál es el fin del sínodo? Querer llevarnos hacia unos puntos en los que por eso el cardenal Pell no estaba de acuerdo con el sínodo, porque pareciera que se nos lleva hacia un punto donde todos estamos con un texto de ensancha el espacio de tu tienda, por decir algo. Eso es delicado, porque no estamos hablando de alianzas con el mundo. Eso no nos llevaría a la doctrina cristiana que Jesús mismo decía. Yo he venido a traer división. Esa división es qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que nos tiene que costar y a quién estamos siguiendo. Para terminar, aunque el tema es muy gigantesco, eh, con eso de lo que estamos exponiendo, o somos católicos verdaderos o culpables de su daño, de un opúsculo denominado Doctrina de los 12 Apóstoles, donde dice, en el oficio de lectura, acerca de lo que Jesús nos enseñó y acerca de lo que a quién tenemos que seguir. Te damos gracias, Padre Santo, por tu nombre que hiciste morar en nuestros corazones y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y bebida para que disfrutaran de ellas, pero además nos has proporcionado una comida y bebida espiritual, una vida eterna por medio de tu siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos. Este opúsculo nos lleva nuevamente a meditar qué es lo que nosotros y a quién estamos siguiendo. Entonces, el hombre no es simplemente un ser que se une con todos los seres, sino que es un ser que está llevando un mensaje de salvación, que es el peligro en el que está la iglesia en este momento. Por eso la iglesia está por todos lados, sin la unidad. Necesitamos la unidad del pastor y de los pastores. Que Dios los bendiga. Y seguimos trabajando sobre este punto que es iglesia, iglesia fundada por Cristo. Dios los bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.